El cacao en Venezuela tuvo una aparición temprana. Los valles del Yaracuy tenían y tienen unas condiciones muy favorables para el cultivo del cacao. Además, Celino no era ningún manso, era un manso de corazón, pero cuando se metían con los indígenas, ya no era tan manso, un hombre recio. Digamos que no se puede combatir el deseo del progreso que tiene el ser humano naturalmente. Esa población la llamaban en ese entonces Cerrito de Cocorote. A los pocos años llega la cédula real, ¿no?, del rey de España, de Felipe V, otorgándole la posibilidad de que sea ciudad. En esta ocasión vamos a abordar un tema, diría yo, trascendente y delicado a la vez, sobre el cacao en la génesis y formación en la ciudad de San Felipe. La aparición del cacao fue como una bendición, claro está, para el desarrollo poblacional de esta región, pero todo se da en un contexto beligerante, inevitable. El mismo León Trujillo decía que la aparición del cacao en el Valle de las Damas, de gran beneficio, pero que trajo codicia y lucha. Trajo también, inevitablemente, violencia. Sin embargo, fue vital en un siglo completo para sostener un ritmo social tolerable. El cacao trajo sostenibilidad social y estructuró en una buena época todo lo que es la ciudad de San Felipe en sus orígenes. Vamos a desarrollar el tema mediante un diálogo con el profesor Eduardo Anzola. Yo soy escritor y me he desempeñado también como editor y profesor, entre otras cosas. Actualmente soy el cronista oficial del municipio de Independencia. Mi interlocutor, Eduardo Anzola, es un experto en la materia que nos va a ocupar durante cierto tiempo. Él es un ingeniero industrial con estudios en el extranjero, Estados Unidos, Japón, y con una dinámica y larga trayectoria en el contexto nacional en Venezuela. Él es también profesor universitario y llegó por unas vías muy peculiares a sentirse llamado interiormente por las investigaciones humanísticas e históricas, y como tal ha
hecho una labor en la cual yo quiero resaltar lo que más a mí me ha llamado la atención. La pasión por la historia, por los estudios históricos de Eduardo Anzola, no tiene nada más una erudición que pueda ser adquirida fríamente mediante los estudios académicos. En él hay, y es lo que yo más admiro, una pasión, una simpatía por el objeto de estudio. Ese objeto de estudio que necesariamente debe convertirse en reflexión, en sujeto que está hondamente preocupado y apasionado por lo que lo va a ocupar a investigar y a escribir. En su haber hay una producción intelectual bastante amplia, ¿no? Él ha hecho ensayos, crónicas, estudios históricos especializados, como el que nos va a ocupar ahora. ¿Cuándo comienza, en verdad, la aparición del cacao como factor económico preeminente en la evolución de la ciudad de San Felipe? Cuando comienza, ya sabemos que tienen un contexto que va desde 1600 a 1700, ¿no? Esto es muy general, pero realmente, completamente, cuándo comienza y hasta dónde abarca en su evolución. Nosotros entendemos que el cacao crea una economía monoproductora, ¿no? Ciertamente. Y con ello asociado va un fenómeno demográfico en crecimiento y cierta riqueza también étnica que trae como efecto la aparición del cacao. Pero ¿cuándo podrías tú situarlo concretamente, su origen, su comienzo histórico y luego su decadencia y final del cacao como factor de gran trascendencia, ¿no? Ciertamente. Bueno, en primer lugar, debo decir que me siento muy honrado por las palabras de un cronista y un intelectual de larga trayectoria como Orlando Barreto, y me honra sus palabras y realmente me siento comprometido por esta invitación que me hace a conversar sobre el tema que ciertamente me ha apasionado, ¿no? El caso de, no solamente porque en lo personal yo soy sencillamente casi un fanático del chocolate, ¿no? Pero el cacao en Venezuela tuvo una aparición temprana en el siglo XVII, y particularmente en esta parte del país, en los valles del Yaracuy, los valles de las Damas, tuvo una trascendencia desde más o menos, como lo había mencionado, 1620 y tantos, con la fundación de una cantidad de poblados indígenas que vienen desde Trujillo hasta las zonas cercanas a Caracas. Pero aquí ese proceso va paralelo con
el comienzo de la producción de cacao en una escala importante desde el punto de vista de la economía venezolana. Los valles del Yaracuy tenían y tienen unas condiciones muy favorables para el cultivo del cacao, pero realmente ese proceso se fue dando casi de una manera espontánea. Una vez que se fundaron poblados como San José de Guama o San Jerónimo de Cocorote, en 1620, 22, 21, por esa fecha, también se otorgaron permisos para que se otorgaron lotes de tierra para su explotación. Y a veces ya antes de serles otorgados ya estaban desarrollándose algunos predios en ese periodo tan temprano del siglo XVII. Pero realmente ellos, en la medida que van creciendo como productores de cacao, ellos sienten la necesidad de tener una base de operaciones. Y ellos ya se van asentando y buscan un lugar muy próximo a San Jerónimo de Cocorote. En ese sitio se reúnen gente de distintas partes, sobre todo de zonas de Barquisimeto, de zonas que vienen, algunos vienen incluso de Carora o de Valencia o de otras partes de Venezuela, e incluso de la cercana Santa Fe de Bogotá o Nueva Granada, como se llamaba en ese entonces. Esos pobladores también acogieron a otros extranjeros que vinieron, extranjeros de Europa, que venían y se instalaban en los valles del Yaracuy. Era tal el número de personas que se habían instalado, incluso que habían prosperado económicamente, que ellos solicitan un espacio, un sitio allí cercano a San Jerónimo de Cocorote, para ellos crear una población. Esa población la llamaban en ese entonces Cerrito de Cocorote, pero faltaba un momento que le diera un carácter sólidamente legal, si se puede utilizar el término, que se le diera un momento donde se le diera una condición oficial de existencia. Y eso ocurre el 21 de noviembre de 1693, cuando se da el permiso para la constitución de una iglesia, ya se había construido una iglesia muy rústica, muy rudimentaria, en Cerrito de Cocorote. Esa iglesia, ese acto de prácticamente un bautizo de la iglesia, un comienzo de la iglesia, tiene una importancia muy importante, muy grande en esa época, sencillamente porque el papel de la Iglesia Católica para darle carácter de legitimidad a los poblados, a la existencia de un poblado, era fundamental. El poder de la Iglesia Católica definía muchos procesos que se daban en lo político, en lo económico y en lo social. De tal manera que el haber dado permiso, el obispo de Caracas, de la provincia de Venezuela en ese momento,
¿no? Para que se le diera legitimidad, se constituyera esta iglesia el 21 de noviembre, realmente tenía un carácter de una gran trascendencia. Y eso ocurrió ese día, y ahí comienza el libro de bautizos y se le da oficialmente un carácter a esa pequeña población que se estaba conformando allí. Para situar más o menos eso es sitio 1693. Y el sitio geográficamente, bueno, se llama Cerrito o Cerritos de Cocorote, ¿no? Lo llaman de las dos formas. De las dos formas. Lo llaman Cerrito de Cocorote, o en otros documentos se refieren a eso como Cerritos de Cocorote. Lo de Cocorote por la cercanía a la población. Por la cercanía a la población. Hay documentos que refieren que el poblado estaba aproximadamente no había ni media legua de distancia. Una legua son 5.6 kilómetros, una legua castellana. Es decir, que estamos hablando de menos de 2.000 y tantos metros de la iglesia que existía en aquel momento en el poblado indígena de San Jerónimo de Cocorote. Media legua, es decir, como 2.000 metros aproximadamente. Esa es la referencia documental que existe de dónde podía estar ubicada. Hay varias conjeturas hacia qué parte específica estaba localizada, pero eso realmente no hay, digamos, una verificación comprobada de dónde estaba en ese momento Cerrito de Cocorote. Sí se sabe que estaba muy cerca. Incluso hubo posteriormente quejas de parte de la población indígena de San Jerónimo de Cocorote, porque supuestamente los consideraban como unos advenedizos, unos invasores en un área que a ellos les correspondía. Entonces, esa es más o menos la explicación. Hay otras explicaciones que lo sitúan en otras partes, pero definitivamente Cerrito de Cocorote no estaba donde actualmente donde posteriormente se había localizado lo que viene a ser San Felipe. Entonces, ese es, digamos, el momento en que eso se inicia. Y esos pobladores que empiezan a desarrollarse y empiezan a progresar, o ya venían progresando, tienen la posibilidad o tienen el atrevimiento de solicitar, ¿no?, explicándole al rey con una carta que escriben en el año 1700, es decir, apenas 7 años después, que ellos tenían suficientes caudales, es decir, tenían condiciones económicas tan, digamos, consistentes, que les permitía a ellos que eso se constituyera en una ciudad. Y hacen una solicitud, o por lo menos un poblado importante, y le hacen esa solicitud al rey de España en 1700. Ya ellos, el año anterior, habían adquirido un terreno de uno de los residentes de la zona, que se llamaba Miguel Silvestre Monpalao y Soler, y le compran un terreno importante, el año anterior, 1699. Y en el año 1700, entonces, ellos tienen ya las características para pedirle al rey de España esto. Y en el año siguiente, en 1701, el propio gobernador de la provincia de Venezuela, don Eugenio Ponte y Hoyo, le da permiso, considera que efectivamente se le daba permiso para que se constituyeran en una población. Y eso lo hace el propio gobernador de la provincia. Entonces, ya definitivamente eso refleja que
lo que ya está ocurriendo venían asentándose una cantidad de pobladores de diferente origen en ese sitio. Ya te voy a decir cuál es el origen. Pero atraído por atraído por la fundamentalmente aparición del cacao, ¿no? por la siembra del cacao, porque el cacao verdaderamente se estaba convirtiendo en un rubro agrícola que tenía un potencial económico sumamente promisor, y casi siempre quien se dedicaba al cultivo del cacao prosperaba económicamente casi inmediatamente después de que empezara a cosechar. León Trujillo escribía que el cacao era tan valioso, tan preciado y tan codiciado, que era como el petróleo en la sociedad contemporánea de Venezuela. Y argumentaba que era oro en los centros europeos. Ciertamente, y yo estoy muy de acuerdo con esa apreciación de Trujillo. Y el oro trae ese brillo tan de ambivalencia, tan indisoluble, ¿no? Sí. Y despierta el instinto, la ambición, que despierta cualquier material precioso para los ojos de la sociedad, ¿no? Entonces, León Trujillo comentaba eso de la aparición del oro del oro del cacao. El oro del cacao. O sea que antiguamente los indígenas no tenían ninguna noción ni la más mínima de lo valioso. No conocían el cacao como bebida, sí, solamente como una especie de frutica para el cambio, ¿no? Para algún cambio menor. Bueno, el origen del cacao, pero es cierto, ¿no? El cacao se va expandiendo como cultivo por la gran demanda que viene del viejo continente, de Europa, ¿no? Que cada vez tiene más apetencia por el consumo del chocolate, ¿no? Que eso tiene, por sí mismo tiene toda una historia, pero sí efectivamente se convierte en un rubro realmente, en un cultivo que genera todo un movimiento económico y que ciertamente sacó a la provincia de Venezuela de un estado depresivo, porque hay que entender una cosa: en Venezuela, en la provincia de Venezuela, no se habían conseguido, como si había ocurrido en otras partes, como lo que fue el virreinato de Nueva Granada o el virreinato de Nuevo México, del virreinato de Nueva España, en lo que después se convirtió en México, o en La Plata, más abajo en el Perú, donde había muchísimos materiales preciosos, había oro, había plata. Venezuela no tenía. La provincia de Venezuela tuvo búsquedas de eso, pero no en las cantidades que se habían conseguido en otras partes. Las minas de Aroa decaen rápidamente, pronto, y las minas de Aroa generalmente se fueron más o menos, comenzaron a darse a conocer por las autoridades españolas del 1605, y no se llamaban minas de Aroa, se llamaban minas de Cocorote. Minas de Cocorote, porque en realidad
el poblado de Aroa apareció, lo fundaron mucho después. Pero esas minas de Cocorote realmente no tenían la producción que daba, por ejemplo, el Potosí en las zonas del virreinato del Perú, ni tampoco lo que daba en México. No tenía ese atractivo, era básicamente minas de cobre, se buscó oro y todo eso, pero no tenía gran importancia relativa. Sí generó un movimiento económico y hubo un interés en el desarrollar esas minas, y trabajaron, se trajeron mineros y trajeron gente de especialistas para que la explotaran, pero no tuvo esa trascendencia. Cuando el cacao aparece unos años más tarde, realmente eso sí sentó un cambio en el proceso económico de Venezuela, ¿no? Ahora, el contrabando. Sé que leyendo Manuel Caballero, él dice que Venezuela tiene grandes extensiones de costa. ¿Sí? Tiene una situación geográfica privilegiada. Y decía que el venezolano es contrabandista nato, ¿no? Él ya había en la idiosincrasia, vamos a decirlo así, venezolana, una seducción por todo el producto que fuese objeto de comercio ilícito, ¿no? Okay, sí. Y da una base bastante emocional considerable o psicológica para que el venezolano, como el caso que estamos tratando históricamente en el San Felipe de Cocorote y San Felipe el Fuerte, dan una base para sentirse no solamente atraído, sino también competente para el éxito de una aventura contrabandista. Nos hemos hablado en otras ocasiones de que el comercio del cacao nutrió socialmente económicamente a todos los factores de los miembros de una sociedad. Ahí entraron funcionarios de la misma corona, ¿no? Sí. Entraron artesanos, entraron esclavos, pardos, criollos, todo el espectro ese social y étnico de aquel entonces. Y ya con una, según Caballero, con una vocación, ¿no? Y fíjense cómo hacen, cómo lo que hacen el contrabando, que son un conglomerado, y tú lo señalaste como una sociedad de cómplices, despiertan la ira, la confusión, y finalmente la derrota del gobierno opulento y abusador de aquel tiempo, ¿no? Del cabildo de Nueva Segovia. De Nueva Segovia, Barquisimeto. Que fue tanta la codicia que despertó en ellos, que llegan a cometer la gran
gran violencia de arrasar, tabla rasa de los cerritos, ¿no? Ciertamente. Sí, es así. Sin compasión ninguna. Sin compasión ninguna. Ni escrúpulos de ninguna naturaleza para acabarlos. Sí. Entonces, ¿cómo pudo? Me pregunto y te pregunto, ¿cómo pudo sostener esa agresividad tan poderosa y tan abusiva, absoluta de ese cabildo? ¿Cómo pudieron los cerritenses sostener una actitud casi heroica, diría yo, y en muchos casos heroica, ¿no? Sí. ¿No? ¿Cómo pudieron ellos sostener esa resistencia y finalmente vencerla, ¿no? Y finalmente vencerla, lograr sus objetivos, lograron prevalecer, porque lo que, bueno, tocaste unos puntos realmente centrales en todo este proceso, ¿no? ¿De dónde surge esa, como lo mencionó Caballero, digamos, esa tendencia al contrabando, ¿no? Esa tendencia aparece justamente no de una forma espontánea, sino de una manera como resolver ante las restricciones que imponía la corona española y que imponía las autoridades ya constituidas con respecto a los que aspiraban un proceso económico, que esperaban progresar económicamente y avanzar. Entonces, cuando se imponen esas restricciones, la gente tiende a buscar otras vías, que casi siempre, si esas vías coliden con la estructura jurídica o con las leyes que existen en ese momento específico, pues sencillamente se sortean y se hacen los cambios, los procesos clandestinos o ilícitos para lograr sus objetivos, que es básicamente progresar económicamente y socialmente, tener un reconocimiento social que una estructura social por estratos sociales muy rígidos trataba de impedir. Entonces, evidentemente, si yo no tengo el pedigrí de haber sido un descendiente de conquistadores o que tuviera unas prerrogativas de carácter social heredados, sencillamente yo buscaba, ese individuo tenía que buscar las formas de cómo prevalecer, de cómo alcanzar esas metas que individualmente se estaban proponiendo. Entonces de ahí es que surge esa tendencia a transgredir las reglas, las leyes que sencillamente impedían o obstaculizaban ese progreso que esa persona o ese individuo estaba aspirando. Esa es la razón fundamental de eso. Y al aparecer el cacao como un elemento, como un rubro que permitía ese acceso a un progreso económico y alcanzar un nivel, un estatus social que estaba vedado o estaba sencillamente obstaculizado por los patrones sociales que existían en ese momento, era sencillamente un aliciente para, bueno, tratar de romper esas barreras o esquivar todas las disposiciones de carácter legal que existían para ese momento. Entonces, evidentemente que eso es lo que hace que la gente de alguna manera mantenga esa perseverancia, y eso lo tenían los cerritenses, esa perseverancia constante de
de enfrentarse a un poder superior, pero que no les iba a coartar esas aspiraciones que siempre habían tenido. En ese tipo de resistencia, no son tan agudas y frente a esa violencia inhumana, ¿no? Sí. Y alevosa. Siempre tiene que haber un liderazgo. Es de su tiempo, ¿no? Sí. De su tiempo. Sí. Y hay unas cuantas personas de ese tiempo, personajes, que se destacaron por eso. Sí. Entre ellos, indiscutiblemente, ¿no? Una figura inmensa, tan inmensa que para nosotros en este momento es valiosa y un poco inconmensurable. Yo me refiero a un hombre, un religioso, en apariencia manso de corazón, pero con una actividad infatigable, ¿no? Fray Marcelino de San Vicente. ¿Cómo no? Nunca la gente del Cabildo, encabezado por don Gaspar de la Parra, sí. Gaspar Santiago de la Parra, jamás pensó que esa figura iba a surgir. Iba prácticamente su acción a consolidar a Cerrito Cocorote y fundar San Felipe el Fuerte. Sí. Yo creo que más adelante en la conversación podemos referirnos, ¿cómo no? Dedicarle un paréntesis a Fray Marcelino. El cacao también, chico, tuvo la ventaja que anota un autor que tú tradujiste muy bien, y los lectores te lo agradecemos, ¿no? Porque hasta el momento hemos podido leer a esa monografía sobre San Felipe, sobre el cacao en San Felipe el Fuerte. Me refiero a Eugenio Piñero. Sí. Él dice que el cacao era muy atractivo para sembrarlo, recogerlo, comercializarlo, industrializarlo, etcétera, porque era un rubro que no exigía mucho altos capitales para su inversión, sí, exactamente, pero el producto era altamente beneficioso. Sí. Y eso, por supuesto, hizo que el cacao dominara toda la economía y estructurara toda la sociedad de una época acá en la región. Indudablemente. En la región, porque es que no había ningún sitio poblado que no tuviese sembrando y el cacao como una esperanza de redención económica, ¿no? Sí. Guama, Cocorote, todo San Felipe, Aroa, sí. En el estado todas las comunidades, las localidades estaban dedicadas a la siembra del cacao. A mí me llama la atención que el cacao era eminentemente economía de exportación. Sí. El venezolano no exploraba otras posibilidades, ¿no? De transformarlo en bebida, por ejemplo, ¿no?
que no va a pasar como con el café. Sí, sí. Que no va a pasar con el café. Por eso que el sitio exacto para la decadencia inevitable de la economía cacaotera lo marca el café. ¿Te acuerdas aquella crónica tan deliciosa y perdurable de Arite Rojas? Sí. La primera taza de café en el Valle de Caracas. De Caracas, cómo no. La primera taza de 1786. En la hacienda del Chacao, ¿no? El Chacao, sí. Blandín. Toda una sociedad aristocrática se reúne a degustar. Pero es que esto fue como una convocatoria donde había música. ¿Cómo no? Eso fue una cuestión de esplendor, celebrando que el cacao, que el café aparecía, ¿no? Y eso lo convierte pues inmediatamente una bebida nacional. Te digo esto porque es allí donde viene terminando la gran época del cacao. Del cacao, ¿no? Sí. Es exactamente por allí, ¿no? Más o menos, desde 1780 que empieza realmente la producción del café, y también como producto de exportación. Comienza a desplazar el cacao por el mercado tan grande que estaba prosperando con el consumo de café. Y continúa la monoproducción. Continúa en la economía. Continúa la monoproducción, pero hay unos años donde ambos cultivos coexisten. Claro. Y eso más o menos, fíjate que curiosamente está hablando de lo que ocurrió en el Valle de Caracas en Chacao, con lo del café, y eso más o menos coincide con la desaparición o la quiebra de una empresa muy importante en Venezuela, que fue la Compañía Guipuzcoana. La Compañía Guipuzcoana prácticamente cierra sus operaciones en esa época, ¿no? Que había montado todo su poder y toda su trascendencia en Venezuela y en las zonas de influencia fue a través del cacao, de la producción del cacao. Entonces, ese momento donde convergen, donde coexiste el cacao y el café, pasa un tiempo y en realidad, digamos, ya es en el siglo XIX donde el café prácticamente desplaza la producción del cacao. Pero el cacao, ¿no? Siempre el cacao tiene tal vigencia que se asociaba, ¿no?, riqueza con el cacao. No se hablaba, por ejemplo, posteriormente, la riqueza del café o del caficultor. Se hablaba de los grandes cacaos. Los grandes cacaos eran los que producían, tenían grandes extensiones de cultivo de cacao. Entonces, el cacao siempre está asociado con riqueza. Y esa riqueza, en la época en el periodo en que comienza a prosperar acá en los valles del Yaracuy y en otras partes del país, pero particularmente en Yaracuy, el 62% de lo que se producía en los valles del Yaracuy era dedicado al contrabando. Era dedicado fundamentalmente al contrabando. La otra parte sí se comercializaba legalmente,
el otro porcentaje, pero un porcentaje menor, ¿no? Pero 62% es casi 2/3 de lo que se producía en ese entonces. ¿Y a dónde iba eso? Eso iba al contrabando. Y entonces ahí está un poco la respuesta. ¿Y por qué al contrabando? ¿Por qué todos participaban en el contrabando? ¿No? Precisamente porque las restricciones de la corona española sobre el comercio del cacao estaban concentrados en un precio fijo, ¿no? Y los holandeses, que eran unos extraordinarios comerciantes, tenían su base de operaciones con los judíos, los sefardíes o los judíos conversos que se habían asentado justamente en Tucacas y que venían asentados en Tucacas en 1693, curiosamente, el mismo año que se le dio esa constitución de la iglesia de Cerrito de Cocorote, ¿no? Y entonces, aquí, en esta zona, también vinieron varios personas extranjeras, los calificaban como extranjeros, decían que eran portugueses, o decían que eran italianos, y en realidad eran sefardíes, ¿no? Con apellidos españoles, muchos de ellos, algunos también apellidos que venían de los Países Bajos, ¿no? Pero no eran muchos esos, la gran mayoría eran antiguos pobladores que venían de los Países Bajos, y que se radicaron en las zonas de América y fundamentalmente en Curazao. De Curazao sale la colonia, el grupo de colonos que se instala en Tucacas. Pero es curioso esa relación que se establece. Hay sincronías históricas. Por supuesto. Y yo creo yo creo en particular que la historia humanamente evoluciona por sincronía. Pero tú nombraste la de la iglesia y la de la llegada de los judíos a Tucacas. ¿Sabes que los de allá sacan a los judíos en varias ocasiones? Claro. Sí. Allá en Tucacas. Y sigue la coincidencia. Sí. En una época que creo que en el 1710. En 1710 coincide, ¿no? Coincide. Y después en 1720 también, ¿no? Y que queman acá y sacan allá a los judíos. Esas sincronías históricas que son tan interesantes, chicos, y dignas de estudiar. Y perseveran. Porque vuelven. Correcto. Vuelven. Aquí acaban con Cerrito de Cocorote y vuelve a levantarse de alguna vuelven manera, a levantarse, ¿no? Y allá lo sacan y vuelven de nuevo, ¿no? Vuelven otra vez. Porque hay un incentivo económico, un incentivo de progreso, ¿no? Económico y social que impulsa sencillamente, es un impulso que no puede detenerse, ¿no? Eso lo dice incluso lo dicen en la época los fisiócratas de Europa, los fisiócratas franceses, mencionan exactamente esa, digamos que no se puede combatir el deseo del progreso que tiene el ser humano naturalmente, ¿no? Porque cualquier restricción que le ponen, por otro lado, lo van a levantar cabeza de nuevo. Y eso pasó aquí. Esa sincronía de procesos históricos ocurrió también igualmente en esta zona. Coincidía el ataque que hicieron después en 1710 contra Cerrito de Cocorote, coincidió con el que hicieron también con Tucacas, y volvían de nuevo. Y así va todo ese proceso, digamos, de producción. Pero ¿por qué el contrabando? Sencillamente es una cosa muy simple, ¿no?
si la corona española establecía que la fanega de cacao no podía venderse sino únicamente a otras, a quienes las autoridades españolas permitían, que eran siempre, en todo caso, otras colonias, a lo sumo, o exclusivamente con España, ¿no? Pero resulta ser que los Países Bajos, que eran enemigos de los españoles, pagaban la fanega de cacao con un valor 300% superior al que estaba establecido por la corona española. Y además de eso, no pagaban los impuestos que tenía sobre ese precio que pagar el productor de acá, ¿no? Entonces, sencillamente, eso era una invitación a transgredir todas esas normas, porque además de eso, tampoco se podía comprar los bienes que provenían de otras partes que no fuera de España. Entonces aquí había una escasez crónica. Y esa escasez crónica, ¿de qué? ¿Escasez de qué? Bueno, de muchos productos que eran apetecidos porque sí los tenían otras colonias que no eran españolas. Y eso también generaba la envidia de los de Barquisimeto, ¿no? ¿Por qué? Porque los cerritenses podían tener un nivel económico muy superior a una ciudad que tenía ese estatus o esa condición con respecto a como población con respecto a otras que no tenían ese título de ciudad, porque podían manejarse autonómicamente. Y evidentemente lo que quería impedir Barquisimeto, el Cabildo de Barquisimeto, era que aquí se lograse la autonomía. Ellos querían tener el control sobre esa producción de cacao que hay aquí, ¿no? Y entonces eso es lo que sencillamente lo que motivaba a ellos a arrasar una vez, dos veces, tres veces a Cerrite Cocorote, ¿no? Y entonces, evidentemente, ahí siempre hay algunos líderes que por esas condiciones que se presentan surgen y están allí y aparecen. Y un líder que tú mencionaste, evidentemente, es Fray Marcelino de San Vicente. Arropa toda la porque fue prácticamente direccionalidad de los hechos. Fue un fundador. Fue un fundador de muchos sitios aquí en toda la provincia de Venezuela, de muchos poblados indígenas y las misiones aquí la misión de San Javier era un sitio muy importante y tenía una hacienda de cacao sumamente importante aquí en los valles de Yaracuy, ¿no? Y bueno, tú sabes que el cacao producía una movilidad social estupenda y una satisfacción de necesidades a la gente de menos recursos. Exactamente. Tanto así que el fray Marcelino de San Vicente llegó incluso a defender el contrabando como un derecho natural. Es cierto. Ahora, fíjate una cosa, y era muy, es comprensible, muy comprensible entenderlo, chico. Claro. Él, entre 1710, 1720 y tanto, él se ocupa de ir y venir, de entrar y salir de los llanos a reducir indios.
Poblaciones indígenas. Y que es increíble ese viaje, yo creo que ni siquiera nosotros, en carro, nos parecería agradable, ¿no? Sí. No, de dónde a dónde iba él, ¿no? Estaba en Ríos Masparros, Portuguesa, Apure. Tuve en una ocasión a 2 días del Orinoco. ¿Cómo no? Del Orinoco, que por cierto, en esa expedición casi pierde la vida, sí. Porque hubo un indio que quiso asesinarlo, ¿no? Sí. Pero tú sabes que habían indios homicidas, ¿no? Bueno, y lo hizo con tantas constancias, ¿no? En una de esas expediciones, él solamente dejó de ir en 1712. Pero ¿sabe por qué? Porque se dedicó a hacerle bohío a los indios, ¿no? A sus indígenas, ¿no? Manutención, construir la iglesia de San Javier, sí. Y se dedicó pues a faenas fatigantes para cualquier ser humano, ¿no? Él parecía que no, él parecía no tener nunca fatiga, ¿no? Era un hombre con una energía descollante. Inexplicable porque la manutención de él era básicamente una arepa, tasajo, ¿cómo es? Tasajo de carne. Tasajo de vaca, sí. Tasajo de vaca, o arepa y tocino. Tocino. Sí. Don Quijote se alimentaba mejor que él, indudablemente, ¿no? Sí. Pero ¿cómo entonces se corresponde eso con la descripción que hace, por ejemplo, León Trujillo? Claro. ¿No? Un hombre pequeño de cuerpo, flaco. Flaco, pero fibroso. Recio. Además agrega pues otra cosa. A mí me llama la atención que él lo describía también con una herida en la cabeza, ¿no? Pero él dice en una parte una herida de sable. Bueno, eso marca de que Fray Marcelino no era ningún manso. Sería manso de corazón, pero cuando se metían con sus indígenas, ya no era tan manso. No, un hombre recio. Era un león. Sí, un león. Mira, y no se duda que un fraile como él, con esa visión que tenía del tiempo, como un tipo que inventaba estrategias inteligentes de inmediato para resguardar sus indígenas, defender Cerritos de Cocorote, defender la misión de Alvarico y ayudarla a consolidarse, defender Tinaja se llamaba en ese entonces. Tinaja se llamaba en ese tiempo, ¿no? Sí. Entonces, defender y fundar a San Felipe el Fuerte. Sí. Entonces, ese hombre con esos ímpetus y exhibir que no era un hombre que nada derrotista, nada fatigado, nos dice y nos habla de un carácter que sí conocía a fondo la beligerancia. Ciertamente. La beligerancia. Sí, era un hombre. Y de cualquier tipo, ¿no? Y un hombre que era inteligentemente superior a su tiempo. Por eso es que se definen tan bien, porque eso es esa réplica que da a la gente a las autoridades del Cabildo de Nueva Segovia, de Barquisimeto. Es un texto estupendo, lleno de historia, sí, claro. lleno de figuración literaria, y un texto altamente ético.
y de una gran inteligencia. Iguala las cosas con el rey de España, con el reinado español, ¿no? Sí. Y llega a ir en una ocasión, cuando él dice, bueno, esto para arreglarlo no va a ser desde aquí. Entonces va a España. Sí. Y en España se defiende tan esclarecidamente que los convence. Él nunca venía vacío de España. No, él se trajo todas las cédulas que le permitieron argumentar ante el Cabildo de Barquisimeto. Mire, nosotros tenemos potestad para fundar una ciudad, ¿no? Y las pone en vigencia. Justamente ese es el reclamo que él hace, y que permite, después del último ataque que hacen a Cerrito de Corote en 1724, al poco tiempo convoca a una reunión que se da no sé si es en la Misión del Carmen o en Tinaja, y realmente para enfrentarse al Cabildo de Barquisimeto y decir, aquí hay que fundar una ciudad. Y de hecho, al poco tiempo le escribe al rey de España, ¿no? En el mes unos meses después de eso, le escribe en el mes de abril de 1725, y eso trae como consecuencia que a los pocos años llega la cédula real, ¿no? Del rey de España, de Felipe V, otorgándole la posibilidad de que sea ciudad a Cerrito. Fue decisivo. Él fue decisivo para eso. León Trujillo dice que nosotros tenemos una deuda de honor, históricamente, con Fray Marcelino. Yo creo que él lo llega a mencionar como padrino de San Felipe. Y yo lo veo incluso como un padre. Esos padres que la gente no encuentra, y está ahí mismo respirándole en la historia viva de los pueblos, pero que se sienten en orfandad, ¿no? Porque no han descubierto precisamente la labor estupenda, inconmensurable, de un héroe, de Fray Marcelo de San Vicente. A mí en particular me llama poderosamente la atención la inteligencia tan particular, tan singular, que tenía Fray Marcelino para dar respuestas oportunas e inmediatas a todos los problemas que se le presentaban en ese contexto tan conflictivo que precedió a la fundación de San Felipe el Fuerte. Y fíjate, para ejemplificar, él cuando escoge el sitio para fundar la misión de San Francisco Javier de Aguas de Culebra, lo que está demostrando allí es una estrategia militar, política, a la sociedad de su tiempo. Él está en primer lugar resguardando la integridad de sus indios, del indígena, y lo está haciendo de una manera donde no está excluida la actitud beligerante, porque fíjate que él era un hombre de dominio, ¿no? Él para hacer una entrada al llano, él llevaba un ejército, sí, ¿no? sí. Y lo conducido y lo coordinaba. Entonces, también ese sitio, si nos damos cuenta, quedaba al río Yoracuy para utilizarlo como sustento. Claro. Y
para permitirse humanamente no dejar morir sus indios. Sí. Porque él de la noche a la mañana no le iba a unos indios que eran silvestres, no le iba a ser hábiles en la producción de la tierra, construir toda una misión con bohíos, con iglesias, como él se lo exigía a sí mismo y como era necesario que lo hiciera. Entonces el río Yaracuy se le presentaba a él, tal como lo describe León Trujillo, un paraíso. Porque así lo llamaba León Trujillo, ¿no? Que el río Yaracuy era un paraíso. Porque era un río de cierta extensión, ¿no? Lo voy a recorrer 135, 180 kilómetros. También las riberas ofrecían un bosque virgen. Completamente. ¿No? Y peligroso para el que no lo conociera, ¿no? Peligroso para el que no lo conociera, pero para el que lo conociera, no. Sí. Y sus aguas eran ricas. ¿Cómo no? Y los llevaba, ese río los llevaba directamente, ¿no? Y paralelamente al río Aroa lo lleva hasta Tucaca. Al Golfo Triste, pues lo que era el Golfo Triste. El Golfo Triste, ¿no? Y de Golfo Triste, bueno, estaba ahí, Tucaca, pues, ¿no? Curazao, claro. Entonces esto me iba a pensar a mí, ¿no? La importancia, la importancia que tuvo en ese tiempo el río Yaracuy como factor natural para el desarrollo económico, social, cultural de San Felipe, ¿no? De San Felipe de aquel entonces. Entonces el río, con todo abierto para un poco expedito para el contrabando. Claro, por supuesto. Ese justamente es cuando Fray Marcelino defiende la labor que él está haciendo con todos esos indígenas, él también está defendiendo a los misioneros que van con los indígenas y que se enfrentan incluso a los oficiales que se le paran y les dicen, ¿para dónde van ustedes con todo ese cargamento, no? Y el misionero, bueno, tiene que defenderse ante ese cambio que tiene. Y todo eso, entonces, lo acusan al misionero, lo están acusando de contrabandista. Y Marcelino lo defiende realmente de una manera impecable, ¿no? Como defiende él el mantenimiento que él tiene que hacer para conservar la misión operativa y funcionando y a los indígenas que están allí, que los enseñan de todo, los enseñan a ser artesanos, los enseñan distintos oficios, además, por supuesto, la religión, ¿no? Pero el río Yaracuy, ciertamente, es como lo dijo alguna vez, refiriéndose a los ríos, el poeta Alberto Abelo Torrealba, que los ríos son caminos que andan. Es una metáfora, digamos, es un vehículo que transporta, es una correa de transmisión para el cacao que se comercializaba. Y ciertamente ese trayecto, ese viaje que hace el cacao desde los valles del Yaracuy, los valles de Yaracuy hasta el Golfo Triste, es un recorrido
extenso y peligroso para el que no lo conoce, y hay que ser un vaquiano de todo eso para llegar finalmente a la costa, porque atravesar ese río y estar en esa selva virgen, ¿no?, que a veces había que pernoctar en el proceso de caminar. Mira, tienen que conseguirse con todo el clima pesado, el calor, los animales que habían. Mira, eso estaba plagado de caimán de la costa, de jaguares, de serpientes ponzoñosas, toda clase de mosquitos que podían transmitir la malaria, y los obstáculos que se presentan en la ruta, pues, ¿no? Era un recorrido solamente para vaquianos, para gente que realmente supiera qué estaba haciendo en ese trayectorio. Y cuando llegaban al final, cuando llegaban a la costa, estaba la extensión en la costa, toda donde la desembocadura del río Yaracuy era muchísimo más extensa que la que es ahora. Era un río mucho más caudaloso, que comparado incluso, un tanto exagerado como lo hizo Federman, comparándolo con el río Rin de Alemania, pero en realidad la extensión que había del río permitía que entraran incluso hasta cierto punto lo que llamaban las balandras, que eran unas embarcaciones que no tenían un calado muy profundo, sino que podían subir sin encallar, porque el calado los permitía, y eso facilitaba muchísimo ese comercio ilegal, que era el que realmente podía sostener un nivel de vida de los cerritenses, ¿no?, de los colonos que estaban en Tucaca, los colonos sefardíes, que bueno, ahí no había ninguna diferencia de que si eran judíos, que si eran herejes, que no eran católicos, como era la norma, lo que establecían las normas. Eso sencillamente se borraba. Habían el cacao, lo que permitió el cacao y el comercio ilícito del cacao es que se borraran a veces esas barreras que habían del punto de vista religioso, del punto de vista social, que permitía entonces que mulatos, incluso esclavos, participaban en conjunto con los grandes cacaos, por utilizar el término que se aplicaba en los valles de Caracas. Los grandes productores de cacao, como Bernardo de Mato y muchos otros, que eran, digamos, los principales de Cerrito Jocorote, y sin embargo había una relación, por esa relación económica, esas barreras de alguna manera eran más suaves. Incluso la esclavitud, pues, ¿no? Incluso la esclavitud era más tolerante, ¿no? En el sentido, aunque existía, aunque no dejaba de existir, no era tan, digamos, tan estricta o tan sencillamente tan dura como si existían en otras partes donde no había cacao, ¿no? Se puede decir que la esclavitud en estos lados, en esta región, fue más suave. Se puede decir eso, se ¿no? puede decir. Sin caer en romanticismo. No, sin caer en romanticismo, pero sí lo fue. Sí, en el sentido del atmosférico, de la atmósfera, ¿no? Sí. La atmósfera, por esa movilidad social que permitía la riqueza del cacao, que no se podía conseguir sino a través de la mezcla, exactamente, étnica poblacional, que ¿no? se daba. Fíjate que no es un
un accidente que y esto lo anotaba Manuel Caballero, ¿no? Que entre 1600 y 1700 hubiese ocurrido una repoblación de la provincia de Caracas y se habían criado 120 pueblos. 120 pueblos, ¿no? Por toda de los cuales una gran parte lo fundó Fray Marcelino. Claro, porque Marcelino fundó en Lara, claro. en El Pao, sí. fundó pueblos. Claro. Y en eso de la colaboración, bueno, se hace larga la lista, porque la misión de Tinaja y en Alvarícola, eso, ahí estaba él detrás, constantemente. Constantemente. La llamada función de la misión del Carmen, ¿no? Que todavía se duda mucho históricamente sobre la existencia real de esa misión, pero eso de una u otra forma está incluso él mismo parece que la nombra. También eso si no colaboró, la fundó. Ni se diga de Cerritos de Bocorote, ni se diga de San Felipe del Fuerte. Él era por naturaleza un fundador. Eso también se permitió en este siglo, 1600, 1700. La fundación que trajo precisamente el contrabando como derecho natural. ¿Verdad? No, claro, rompiendo con una normativa absoluta. Ciertamente. Y equivocada y agresiva y discriminatoria. Y en este sentido, el Rivera Cuy, pues, fue afirmativo. Absolutamente. Fue más que un camino que anda, una autopista. Una autopista de comercio ilícito, pero y además el que lo conocía podía fugarse con seguridad fácilmente por las riberas de cómo río, no, claro. Porque esos bosques vírgenes precisamente lo conocían de los contrabandistas. Muy bien. Y podían fugarse. Además habían corredores muy naturales que uno los puede observar. Por todos lados se ven, en los bosques, por todos lados se ven meandros y aguas escondidas que siguen cursos más o menos abundantes, pero tan escondidas. Todo ese tipo de cosas era ventajoso para pero el río Yaracuy básicamente desemboca al pie de lo que es, ¿por qué Tucacas? Porque Tucacas hay una barrera, una barrera, un laberinto de cayos, de albuferas, de mangle, bosques de mangle, hay túneles, si se quiere, donde solamente los vaquianos eran los que podían navegar por allí. Los barcos españoles no podían entrar en eso, tenían que ser balandras o barcos, naves pequeñas de muy bajo calado, de muy poco calado, para que pudieran andar en todo ese laberinto, que es lo que permitió que los judíos se instalaran, incluso montaran hasta una sinagoga en la propia Tucaca, ¿no? Siendo que eran, de acuerdo con la autoridad española, con la autoridad eclesiástica católica, eran herejes, pues, no podían estar ahí. Y sin embargo, estuvieron, se instalaron y hacían un comercio con los de tierra adentro, ¿no? Con, bueno, muchísima soltura, incluso en el caso del ataque que le hicieron en 1710, lo repelieron, porque ellos estaban armados, ellos tenían
de alguna manera se fortificaron y repelieron el ataque que le hicieron las autoridades españolas de Santa Ana de Coro. Bueno, entonces esa relación, ese vínculo que se establecía rompió muchas barreras sociales. Incluso cuando tú mencionas esa suavidad, esa esclavitud un poco más matizada, más suave, eso permitía que algunos, no la gran mayoría, sino una minoría, podía eventualmente prosperar con el cacao. Un esclavo que tuviera un sembradío de cacao, ir reuniendo y eventualmente comprar su libertad. Una libertad, para comprar libertad, un esclavo tenía que haber pagado 300 pesos. Y a veces había que a lo largo de muchos años de esclavitud terminaran pagando su propia libertad. Eso no era común en otras colonias españolas, ¿no? Ni siquiera en las colonias inglesas y mucho menos en las francesas, ni en las portuguesas. Eso lo permitía. Entonces, el cacao realmente permitió un comportamiento social, un desarrollo económico, ¿no? Que no tenía precedente en otros lugares de las colonias españolas de ese momento. Y eso de alguna manera configura un carácter del cerritense y después del sanfelipeño. Es lo que yo siento, ¿no? Percibo. Tú sabes que, para volver a Fray Marcelino, él era un vaquiano. Sí. Bueno, tú, chico, ¿en qué planes tienes de investigación? ¿Qué estás escribiendo? Bueno, yo te digo que básicamente a mí me ha fascinado todo este proceso que se ha dado aquí en Yaracuy, en ese entonces, en ese periodo, y que eso ha definido muchas cosas que son muy atractivas para investigarlas. Porque una de las cosas que ha pasado es que hay muchos, a veces autores han tocado o han esbozado algunos temas que realmente no se han profundizado lo suficiente, ¿no? Para tocar algunos puntos neurálgicos que de alguna manera nos definen y definen este espacio. O sea, tú tocaste lo de los judíos, que me parece un tema que profundizaste y ampliaste. Sí. ¿Qué otro? Sí. ¿Qué otro? En concreto, ¿qué otro? Bueno, mira, yo creo que hay un proceso, el proceso económico que se da aquí, ¿no? Y el tránsito del cacao con el café, que ya habíamos mencionado anteriormente, hay muchas cosas que no se han tocado lo suficiente. Ahí yo estoy trabajando. ¿Hay ensayos? Sí. ¿Crónicas? Crónicas también, ¿no? Crónicas, algunas están simplemente esbozadas, ¿no? Pero sí me estoy animando a escribir sobre eso, y en algunos personajes, no solamente en un personaje como Fray Marcelino, sino que hay otros personajes de la época que no se han explorado y que realmente merece la pena tocarlo, ¿no? Bueno, complacido, porque sé que tu trabajo va a seguir despertando el máximo interés mío como lector. Muchas gracias. Te agradezco mucho, un honor para mí eso, ¿no? Y te mencioné la cuestión de la crónica porque tú ganaste un concurso de crónica. Sí. Hace 2 años, creo. Sí. Y
una crónica histórica estupenda, fuera de serie, porque la crónica precisamente permite lo que no permite el rigor de un tratado histórico, por ejemplo, ¿no? Ahí la crónica como se multiplica, es camaleónica, entonces uno tiene una libertad estupenda. Por eso te pregunté por lo de la crónica. Y el ensayo, evidentemente, porque tú eres un muy buen ensayista. Bueno, un ensayista. Tú tienes gracias por esas apreciaciones. Agarraste el ensayo en su esencia, porque a mí me tiene sorprendido la calidad de ese ensayo sobre los judíos en este contexto conflictivo, donde está mezclado con el contrabando, las transiciones religiosas, las cuales son sometidas a una raza eternamente perseguida, ¿no? Sí. Entonces, a mí me impresionó bastante por las nuevas aristas que tú tocaste ahí y resolviste. Entonces no dudo de que eso va a permitir que tú sigas ensayando temas en buena forma, que se hagan seductores, ¿no?, para el lector. Lo que sí me preocupa un tanto es la publicación. Me preocupa porque yo fui editor en una oportunidad y en realidad no te puedo ofrecer nada porque ya dejé de serlo, pero no quiere decir que no podamos pensarlo. Sí, claro. Eso es todo un proceso, ¿no? Y en verdad pues me siento muy complacido y muy grato con esta conversación que hemos tenido, y que efectivamente yo espero que se vuelva a repetir, y aquí en San Felipe, en el Centro de Historia, me han invitado de nuevo para dar una conferencia en el mes de enero, la cual estoy preparando, y de ahí también voy a sacar ciertas cosas que no han sido suficientemente destacadas en los procesos que ha vivido en su interesante historia de San Felipe. ¿Sobre qué es el tema de la conferencia? Bueno, el tema que se va a tratar es justamente el motín de San Felipe, ¿no? Y todas las implicaciones que tuvo en el entorno, ¿no? Eso es lo que estoy... Ese es el tema que abordó hace años León Trujillo. Claro, es que León Trujillo... Es asombroso el estilo literario de él. Sí. La prosa que él escribe. Sí, es muy suelta, muy fresca, y es una prosa sincopada, entrecortada, con cierta naturaleza rítmica. Me parece con sus elementos de ironía también, ¿no? La ironía. Sí, no. Sí. Espero que ese tema tú lo... Bueno, verdaderamente es un reto llegarle a... ¿Tú lo escribes la conferencia antes o...? Sí, yo la escribo, preparo mis cuestiones y después la pulo, ¿no? Es la manera como la estoy, como acostumbro a hacerlo. Bueno, quedaron muchas cosas de qué hablar, de qué meditar. Se tiene tiempo para hacerlo en próximas oportunidades a través de este tipo de comunicación, que es el podcast,
creo que nos debemos ver nosotros y a oírnos. Ok, muchas gracias.